de Mateo, capítulo 9 de Mateo. Estamos celebrando el Día de las Misiones. Llevamos años celebrando el Día de las Misiones. Como mínimo un domingo al año, que mínimo, para celebrar el Día de las Misiones. Estamos celebrando el Día de las Misiones y lo visualizamos con estas banderas que representan un poco lo que estamos aquí en la congregación, en la iglesia. El hecho de celebrar el Día de las Misiones dice mucho acerca de la iglesia que lo celebra. No estoy hablando de que diga mucho de Nueva Vida, pero sí dice cosas de las iglesias que celebran el Día de Misiones. Porque a veces, hermanos, estamos tan enfrascados en nuestras actividades, tan enfrascados en nuestras cosas, que se nos olvida que hay un mundo fuera. Se nos olvida que hay un mundo y que muchas de esas personas que están fuera no han escuchado todavía el Evangelio. Y la gente de aquí lo ha escuchado ya 20.000 veces. Y hay gente que todavía no ha escuchado el Evangelio en otras partes del mundo. Y es importante que entendamos lo que la Biblia nos enseña acerca de las misiones. Cuando tú piensas en las misiones, cuando tú meditas en las misiones, por cierto, déjame deciros que es una palabra que tampoco aparece en la Biblia. La palabra misiones no aparece en la Biblia. La palabra misionero no aparece en la Biblia, igual que la palabra Trinidad tampoco aparece en la Biblia. Pero la Biblia habla de la Trinidad. Y la Biblia habla también de los misioneros y de las misiones, aunque son una palabra, esta palabra misionero viene del latín, significa enviar. Y la verdad es que el concepto de ser misionero es una palabra que resuma, que se ve claramente en toda la Biblia. Y cuando hablamos de misiones, inevitablemente vemos a hombres y mujeres, se nos viene a la mente hombres y mujeres que han dado lo mejor que tienen en las misiones. Hay grandes hombres y mujeres en las misiones. La Biblia nos habla de algunos de ellos, la historia de la Iglesia nos habla también de hombres y mujeres que dieron lo mejor que tuvieron en las misiones. Pablo fue posiblemente, desde el punto de vista humano, el mejor y el gran misionero por antonomasia, el estratega, el que abrió muchos lugares, muchos puntos. Hoy en día, en el siglo XXI, seguimos enseñando lo que Pablo enseñó, lo que Pablo vivió. En todas las iglesias enseñamos mucho, ya no solamente que os voy a contar de la doctrina y la enseñanza de Pablo, sino su método evangelístico, la enseñanza de las misiones, etc. Pablo es el prototipo de alguna forma de los misioneros, pero la Biblia no solamente habla de Pablo, la Biblia habla de Abraham también, la Biblia también nos habla de Jonás, aquel misionero que le daba algo, le dio un patatú por tener éxito. Es el único misionero que yo conozco que se mosqueó porque tenía éxito. La Biblia nos habla mucho de grandes misioneros y, como he dicho, también en la historia de la Iglesia. Pero déjame deciros una cosa que yo estoy seguro que todos vosotros lo sabéis, no hace falta que yo lo diga. El gran misionero por antonomasia, por definición, el gran misionero es Cristo. No hay ningún misionero como él. No hay ningún misionero como él. Tenemos que aprender de todos los misioneros. Algunos de ellos dejaron sus vidas en las misiones y tenemos que por lo menos recordarlos y darlos a conocer, la obra que ellos hicieron. Pero el gran misionero de siempre, por siempre, para siempre, es Jesús. Mirad lo que dice en el capítulo 9 de Mateo, los versículos 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38 dice: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muchas gracias, Pablo. Fijaros, hermanos, que aquí en este texto es un... Yo no voy a entrar en todo el texto. Os aseguro que cuando comencé a preparar la predicación, mi intención era ir versículo por versículo de este texto. Pero tengo que confesar que me quedé en la primera parte del versículo. Ahí me he quedado. Me enganchó. La primera parte del versículo 1 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Ahí me he quedado. Vaya tela, pues, de pensar en hacer una predicación en todos los textos, a quedarme ahí, pues en fin, pero ahí me he quedado. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y lo que a mí me impactó de esta primera parte de este versículo y de este texto
es que si tú te pones a analizar la vida de Jesús y el ministerio de Jesús, una cosa sobresale, hay muchas cosas que sobresalen en Jesús, pero una de las cosas que sobresalen en Jesús es que Jesús fue el gran misionero que trabajaba y trabajaba. Si se puede resumir de alguna forma la misión de Jesús, su enfoque de la misión y cómo lo hacía era trabajando. Fijaros que dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, todas las ciudades y aldeas. Jesús iba todos los días, iba a un sitio determinado, aldeas a lo mejor de una calle o de dos calles, ciudades un poco más grandes, pueblos a lo mejor de 10 o 15.000 habitantes, y Jesús iba a todos los sitios buscando a las almas, a todas partes, buscando a las almas, predicando, evangelizando, enseñando, sanando a las personas, pero iba él con sus sandalias, con sus zapatos, iba con su túnica, con su sudor, todos los días. Durante el ministerio que estuvo aquí, él iba kilómetro a kilómetro, iba por todas las partes predicando el Evangelio. Por eso digo que Jesús era el gran misionero que trabajaba. Jesús se podía haber quedado en alguna parte de Israel, en alguna parte de Palestina, y decirle a los discípulos: os he enseñado todo lo que te sabéis, os he enseñado, yo me he sentado aquí sentadito, os he dado unas instrucciones, ahora iros vosotros. Jesús podía haber hecho un curso de misionología a los discípulos, haberles dado 4 lecciones y 5 puntos clave y deciros: ya os podéis. Jesús podía haber motivado a ellos para salir, pero el gran motivador fue él con su propio ejemplo. Lo que él hizo fue: vais allá por todas partes, vais a anunciar el Evangelio por todo el mundo. El mandato que doy hoy es que el Evangelio tiene que ser predicado por todas partes, pero el ejemplo lo voy a dar yo. Como siempre lo hace Jesús, el ejemplo lo había de, y los discípulos veían cómo Jesús iba por los pueblos, por las ciudades, recorriendo las calles, con polvo, con sudor, con cansancio, recorriendo las calles, predicando el Evangelio. Y Jesús ya lo había dicho. Jesús había dicho, la Biblia dice en Juan, en el capítulo 5, del versículo 17, dice que mi Padre está ahora trabajo y yo trabajo. Mi Padre está ahora trabajo y yo trabajo. Esto se repite en varias ocasiones en la Biblia. Se repite en varias ocasiones en los Evangelios. Si Dios trabaja, yo trabajo. Él vino a trabajar. Él no vino a pasar unas vacaciones de 30 años aquí. Él no vino a pasar un tiempo y echar un ratito y dejar una huella en cierta parte de la humanidad. Jesús vino a trabajar. Esto a veces parece un poco idealista, ¿verdad? Esta imagen que tenemos de Jesús. Pero Él vino a trabajar. Vino a trabajar y vino a recorrer las calles de Palestina, las calles de Israel, predicando el Evangelio. La pregunta, hermanos, hoy en esta tarde, la pregunta que podemos hacernos es: ¿y nosotros en qué trabajamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿En qué estamos comprometidos? ¿Cuál es nuestra prioridad? La prioridad de Jesús era recorrer todas las ciudades y las aldeas predicando el Evangelio. ¿Y tú para qué trabajas? ¿Para qué trabajáis? ¿Sabéis, hermanos? Con el paso del tiempo me he dado cuenta que los cristianos trabajamos motivados por muchas cosas. Uno de los motivos por los que podemos trabajar, y cada vez más, es que podemos trabajar para vivir bien. Y yo lo entiendo, a mí me gusta vivir bien. El que diga que no le gusta vivir bien, miente. A todos nos gusta vivir bien. Pero a veces, hermano, pasamos la frontera de trabajar para vivir bien y pasamos esa frontera para acaparar, para tener muchas cosas, para vivir igual que vive el resto del mundo, con lo material, con la riqueza, con las cosas que hay. Salomón decía, con su proverbial sabiduría, Salomón decía, y lo repite en varias ocasiones: come y bebe porque mañana morirás. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces, ¿cuál es la filosofía de eso? La filosofía de eso es no mirar al futuro. ¿Para qué? Lo importante es el momento, lo importante es el presente. Yo trabajo para tener un dinero, yo trabajo para tener una estabilidad económica, yo trabajo para tener un buen coche, una buena casa, yo trabajo para tener una serie de objetivos, darle una educación a mis hijos, etcétera. Trabajamos para vivir bien. La mayoría de nuestras casas, gracias a Dios, la mayoría de nuestras casas tenemos de todo. Tenemos buenas camas, tenemos buenas almohadas, tenemos buenos frigoríficos,
tenemos buenas lavadoras, tenemos un buen suelo, tenemos, como si no tenemos un aire acondicionado, por lo menos tenemos un ventilador. Vivimos bien, o sea, vivimos bien, y eso está bien, el hecho de querer vivir, trabajar para tener un statu quo en nuestra vida, pero desgraciadamente a veces se nos olvida que como cristianos no solamente nuestro objetivo es trabajar para vivir, hay más cosas importantes en nuestra vida. Tenemos que trabajar, pero el objetivo no debe ser de trabajar para vivir bien. Nuestro objetivo debe ser trabajar para la gloria de Dios. Nuestro objetivo debe ser trabajar para el reino de Dios. Nuestro objetivo debe ser trabajar para que el Evangelio realmente también sea predicado en otras partes y la Iglesia también siga hacia adelante. Por lo tanto, hay cristianos hoy en día que trabajan para vivir bien, y ahí está. Hay cristianos que también trabajan para asegurarse un futuro, y tampoco está mal, trabajar para asegurarse un futuro. Esto es interesante porque a veces trabajamos y compramos cosas para asegurarnos un futuro y ya las tenemos aseguradas. Es decir, no estamos disfrutando de las cosas y ya tenemos aseguradas las cosas. Por ejemplo, ¿cuántas veces todos los que estamos aquí seguramente tenemos asegurada nuestra casa? Hacemos un contrato, vamos a la constructora, nos dicen en plano, o en la casa que compramos, esta es la casa, y compramos la casa, y inmediatamente tenemos un seguro de vivienda, un seguro de casa. Todavía no hemos disfrutado la casa, y ya tenemos un seguro por si pasa algo en la casa. Cuando compramos un coche, pues resulta que lo primero que hacen es asegurar el coche, y tenemos un seguro de coche, tenemos un seguro de viaje. A lo mejor tú vas al banco, pides un dinero para hacer un viaje, te dan un dinero tal, y te dan un seguro, y todavía no has ido al viaje en verano y estás pagando ya el seguro que todavía no has disfrutado, lo que todavía no has vivido. Seguro de enfermedad. ¿Qué os voy a contar de seguro de defunción? Desde que yo nací, mi madre y mi padre me estaban pagando el seguro de defunción. Yo acababa de nacer y ya me estaban pagando el seguro de defunción. Y tú dices, ya me estoy pagando la muerte y estoy más vivo que nada más, llevo 2 días vivo y ya estoy pagando. Estamos así. Entonces, a veces, hermanos, trabajamos para asegurar un futuro como si el futuro dependiera de la economía, como si el futuro dependiera de... Hace poco se nos ha ido la luz y el mundo ha cambiado. Hace poco se nos fue la luz y el mundo ha cambiado. Por ahora nuestra vida ha cambiado. Este fin de semana se ha ido la luz en Utrera. El agua. Esta mañana no tenemos agua en el culto. Y la mayoría de la población de Utrera no tiene agua. Se ha ido la luz, el agua. Y te cambia la vida. No es igual que la luz, porque la luz ya que te deja, pero te cambia la vida. Tienes que estar yendo a los supermercados, a comprar agua, a comprar bidones, y ahora en esta época de calor, en la ducha, como te duchas, es un tostón. Hay cosas así que nos cambian la vida y parece que estamos tan obsesionados con ciertas cosas, y a veces no solamente trabajamos para vivir bien, sino también trabajamos para asegurarnos un futuro, como si el futuro fuese algo completamente cierto y que nosotros lo tuviéramos en la mano y supiéramos lo que va a ocurrir. También hay gente, hermanos, cristianos también, que trabajan para conseguir puestos importantes en su empresa y puestos de poder. Esther tiene una amiga argentina allí en Houston, cristiana, una amiga argentina que lleva muchos años en Houston. Y hoy en día se dice la CEO, ¿no? la persona más importante, la persona que ha subido. Ella empezó en esa empresa desde abajo y tiene 40 años, o 42, no recuerdo muy bien, y ha llegado a lo máximo. Gana un soldazo, gana muchísimo dinero, igual que Pepe Roma Santa, gana muchísimo dinero. Tiene un soldazo tremendo. Y Esther me estaba contando, la última vez que estuvo aquí, me estaba contando que ha dejado esta chica, esta hermana nuestra de la fe, ha dejado su trabajo. Ha dejado su trabajo porque se ha llevado trabajando toda su vida, tiene 40, 41, 42 años, resulta que no tiene nada, no tiene novio, no tiene hijos, no tiene un proyecto vital, lo único que ha ido ha sido acaparando dinero. Tiene un pedazo de casa, creo que tiene un pedazo de coche o 2 coches, tiene todo, pero está muerta. Está todo el tiempo trabajando. Ella empezó de abajo en la empresa, es una chica que ha estudiado, que tiene su carrera, no recuerdo muy bien lo que estaba en la empresa que estaba trabajando, pero llega hasta el último, hasta aquí, hasta el principio. ¿Qué es lo que ocurre? Que dice, aquí está un monte. Yo quiero llegar a las ribas del monte.
¿Qué experimentaré cuando llegue arriba del monte, arriba de la montaña? Y tú empiezas a escalar hasta llegar a la montaña. Y resulta que cuando llegas hasta la cima de la montaña, tú dices, ya has llegado, ¿y ahora qué? ¿Y ahora? ¿Cuál es la otra cima? ¿Cuál es la otra montaña que tengo que escalar? Esta muchacha llegó hasta la cima en su actividad profesional y llegó y dijo, ¿y ahora qué? Y no tenía nada, absolutamente nada, ni nadie a su alrededor. Y lo ha dejado. Ha dejado su trabajo ganando miles de dólares, ha dejado su trabajo y va a emprender algo nuevo completamente en su vida, pero va a dedicar más tiempo a la relación con Dios, a la obra con Dios y a la gente, ¿no? ¿De qué te sirve tener mucho dinero si después no tienes a nadie con quien compartir? A nadie con quien pasear y con quien hablar. Hermanos, podemos trabajar para vivir bien, podemos trabajar para asegurarnos un futuro, podemos trabajar para conquistar puestos y poder, etcétera, etcétera. Lo podemos hacer. Pero si tú miras a la vida de Jesús, si tú fijas tus ojos en Cristo, tú podrás ver que Jesús trabajaba para la eternidad. Jesús trabajaba para la eternidad. ¿Hay algún trabajo más hermoso, más grande que trabajar para la eternidad? ¿Hay algo que sea tan potente, tan impresionante como para trabajar para la eternidad como hacía Jesús? Y tú, déjame preguntarte, ¿tú estás trabajando para la eternidad? ¿Tú estás trabajando realmente en el mejor trabajo, que es rescatar almas del diablo? ¿Tú estás rescatando, tú estás buscando a personas? Porque Jesús lo hacía. Y a veces me da la impresión de que nosotros estamos ahí y no estamos trabajando por mil cosas, pero sin tener los ojos, el objetivo, la mente clara en lo que tenemos que hacer. Y Jesús aquí, en este texto, en esta parte del texto, vemos que Jesús tenía un método impresionante. Jesús tenía un método realmente que es digno de valorar y digno de copiar. Jesús iba, hermano, por todas partes predicando el Evangelio. Ese era su método. Jesús iba por las ciudades, por las aldeas, por los campos, por las sinagogas, en las montañas, a la orilla del mar, en barcos, en los hogares, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús todo lo aprovechaba para ser un misionero. Todo lo aprovechaba para predicar el Evangelio. En cualquier lugar, al lado de un pozo, al lado de una orilla, en cualquier lugar Jesús aprovechaba para predicar el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Jesús iba a buscar a la gente. Jesús iba donde estaba la gente. Que me da la impresión de que es lo contrario de lo que la iglesia del siglo XXI hace. A mí me da la impresión de que la iglesia del siglo XXI lo que hacemos es estar aquí, abrimos las puertas y decimos que venga la iglesia, que venga la gente. Y estamos ahí con la boca abierta a ver si la gente viene. Y esta es la filosofía de las misiones hoy en día en la mayoría de las iglesias. Preparamos la iglesia, limpiamos la iglesia, ponemos aire acondicionado, ponemos grandes folletos, ponemos cosas muy bonitas, que venga la gente. Y la gente no viene. Y estamos ahora ahí y la gente no viene. Porque estamos haciendo todo lo contrario a lo que Jesús nos enseña, lo que la Biblia nos enseña. Jesús iba buscando a la gente. Jesús iba por las calles, por las aldeas, recorriendo, y nosotros nos quedamos en la iglesia esperando que la gente venga. La Biblia dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a hacer y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es la diferencia con muchas iglesias hoy en día y con muchos creyentes, que no buscamos a las ovejas, que no buscamos a las almas perdidas, que no buscamos a las personas que no tienen a Cristo, sino que nos metemos en la iglesia, abrimos las puertas y esperamos que la gente venga. Ese no es el método que aparece en la Escritura. Lo que aparece en la Escritura realmente es buscar al perdido. No sé si habéis leído, creo que alguna vez lo he comentado, no sé si habéis leído la novela El Cardenal, de Henry Morton Robinson, o habéis visto la película de Otto Preminger. La novela El Cardenal es de los años 60 del siglo pasado y la película un poquito después. Es un novelón. Yo leí la novela con 15 o 16 años y vi después la película. Yo os aconsejo, si la tenéis, si podéis conseguirla, la película ya es muy antigua, pero supongo que se podrá conseguir. Y la novela, de verdad, es una novela, cuenta la historia de un hombre que siente el llamamiento de Dios
y se hace cura en Boston. Y está con su familia y él tiene el llamado de Dios para entrar al sacerdocio católico. Entra en el sacerdocio y se va a Roma. Se va a Roma y en Roma entra en el colegio allí y empieza a estudiar teología, etc. Y poco a poco, con el paso de los años, él va subiendo y llega un momento en que de cura, llega un momento en que se convierte en cardenal. Y pasan pues 50 o 60 años hasta que llega a cardenal. De eso va la novela, con su historia, sus miedos, los amoríos, de eso va la novela. Está muy bien escrita y yo os la aconsejo. En un momento en la novela, la relación que tiene con su hermana es una buena relación, pero la hermana sí ha sido un poco casquival, por decirlo de alguna forma. Una mujer que no tenía la cabeza muy arreglada y funcionaba mucho por impulso y era muy rebelde. Hay un momento en que él está en Roma y regresa a Boston para visitar a la familia y sus padres le dicen que no saben nada de su hermana, que su hermana ha abandonado la casa y que se ha ido. Tenía problemas de alcohol, tenía problemas de drogadicción. Y la hermana, y llevaba mucho tiempo que los padres no sabían absolutamente nada de la hermana. Y este hombre, vestido de sacerdote, va por los tugurios de Boston, por los bares de mala muerte, por los lugares de prostitución, buscando a su hermana. Y va de un sitio y a otro, y a otro, y a otro. Imaginaos la escena, vestido con el alzacuello como cura, entrando en esos lugares, buscando a su hermana. Y entra en un sitio malo, donde la hermana ha ido de hombre en hombre, se ha desgraciado la vida, está con problemas de droga, ha perdido peso, y él la encuentra, y él coge a la hermana, la agarra, se la pone en los brazos y se la lleva. Y la gente está viendo allí, en el bar cómo entra un cura y coge a la muchacha y se la lleva, la coge literalmente, se la lleva a casa de los padres. Y él se lleva, en la casa de los padres se lleva un tiempo hasta que ve que la hermana es restaurada y empieza una nueva vida, su hermana, y se queda allí con los padres y él vuelve a Boston, a su carrera, digamos, como sacerdote. Eso es lo que hace Jesús. Jesús entra en los tugurios, Jesús entra en los bares de mala muerte, Jesús entra en los sitios de prostitución, Jesús entra en los sitios donde está la heroína y la droga. Eso es lo que hace Jesús. Jesús entra a buscar a los pecadores. Jesús entra a buscar a aquellos que están completamente perdidos, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que están muertos, aquellos que no tienen vida. Eso es lo que hace Jesús. Y nosotros nos quedamos aquí tan tranquilamente sin hacer lo que está haciendo Jesús. El buen pastor deja las ovejas y va en busca de la perdida. Eso es lo que hace Jesús. Jesús va en los sitios, en los lugares donde nadie entra. ¿Quién va a entrar en un lupanar? ¿Quién va a entrar en un sitio donde se vende sexo? ¿Quién va a entrar en un sitio donde se vende droga? ¿Quién va a entrar ahí? Jesús de Nazaret. Porque Jesús de Nazaret va en busca de aquel que está perdido, en busca de aquel que realmente necesita un cambio profundo en su vida. Y a veces me da la impresión, hermano, de que la iglesia del siglo XXI somos como los viejecitos que se ponen en los pueblos, a la entrada o a la salida de los pueblos, que se sientan en los bancos, ya estos viejecitos que están jubilados, y se sientan entre ellos y ven pasar la gente. Y ellos ahí sentaditos en el banco viendo el sol y viendo pasar la gente. Y hablando entre ellos. A veces me da la impresión de que nosotros los cristianos nos sentamos en los bancos y vemos pasar la gente. Y si te pones a pensar mal, estamos sentados en los bancos y viendo pasar la gente y estamos hablando. Uno que va al infierno, otro que va al infierno, este también va al infierno. Y estamos diciendo, todo el mundo va al infierno, pero nos quedamos tan tranquilos, no hacemos nada para alcanzar a la gente que está por la calle, no hacemos nada para levantarnos del banco y predicar el Evangelio. Estamos ahí viendo a la gente, pero no hacemos nada. Y yo creo que ya va siendo hora de que nos demos cuenta que no es solamente el hecho de que abrir la iglesia tiene que hacer cosas, sí. La iglesia tiene que tener actividades, sí. La iglesia tiene que planificar el evangelismo, sí. La iglesia tiene que pensar las misiones, sí. La iglesia tiene que tener un orden y una visión en eso, sí.
La iglesia tiene que tener claro todo eso. Pero la iglesia no está aquí para esperar que la gente venga. La gente, vamos ahí donde está la gente. Vamos ahí donde están las personas, donde está la gente, donde está realmente la gente necesitada de escuchar el Evangelio. No nos quedemos sentados en los bancos esperando que la gente pase, porque nuestra misión es ir en busca de la persona perdida, de la oveja perdida. David Livingstone dejó Escocia y se fue a África. ¿Por qué? Y Jerome Carey dejó Inglaterra y se fue a la India. ¿Por qué? Adoniram Judson dejó América para ir a Birmania. ¿Por qué? Hudson Taylor dejó Inglaterra y se fue a Chile. ¿Por qué? John Patton dejó Escocia y se fue a las Islas Nuevas Hébridas. Actualmente lo conocemos como la isla de Vanuatu, entre Nueva Zelanda y Australia. ¿Por qué? Amilcar Mitchell dejó el Reino Unido y se fue a la India. ¿Por qué? Eric Liddell, campeón olímpico de los 400 metros en los Juegos Olímpicos de París, dejó Escocia y se fue a China. ¿Por qué? El apóstol Pablo dejó Palestina, Israel y se fue a Europa. ¿Por qué? ¿Por qué? Y así podría continuar. Pues te voy a decir por qué, ya que me estás escuchando, te lo voy a decir. Porque tenían pasión por las almas. Porque querían buscar las almas. Porque deseaban rescatar las almas perdidas para Cristo. Porque estaban ahí buscando, no esperando que la gente viniera, que los de la India vengan para acá, los de la China vengan para acá, los de Europa vengan para acá. No, hay que ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Está en gerundio, yendo, tenemos que ir por todas partes, es un mandato, predicando el Evangelio y haciendo discípulos y bautizándolos. Eso es lo que la Biblia nos enseña, y se nos ha olvidado esa parte. Somos cristianos pasivos, no activos, y estamos ahí viendo pasar la gente, hablando entre nosotros, pero no hacemos nada, en muchos sentidos, para alcanzar a la gente. Y todos estos misioneros y tantos otros, en el pasado y en la actualidad, han dejado sus casas, sus lugares, sus comodidades, para buscar a las almas perdidas. Mira lo que dice en Romanos, en el capítulo 15, Romanos, capítulo 15, versículos 18 y 19. Romanos, capítulo 15, versículos 18 y 19. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo se podía haber quedado allí en Jerusalén, se podía haber quedado por aquella parte, podía haber ido a Samaria y Judea y se acabó. Pero Pablo tenía el llamamiento de Dios, él quería ir por todas partes. Y fijaros que dice que fue hasta Ilírico y todo lo había llenado del Evangelio de Cristo por esa zona. Ilírico hoy en día es lo que conocemos como los Balcanes. Es decir, Pablo llegó hasta Croacia, hasta Eslovenia, etcétera, etcétera, predicando el Evangelio, en la antigua Yugoslavia, predicando el Evangelio. Llegó hasta allí. Es más, sabéis, los que conocéis la Biblia y leéis el libro de Romanos, sabéis que la intención que tenía Pablo era llegar a España, venir a España. En 2 ocasiones lo dice, él quería venir a España porque en aquel momento España era lo último de la tierra, Finisterre era lo último de la tierra, fin de la tierra, y él quería llegar hasta lo último de la tierra. No se sabe si realmente vino o no vino, hay opiniones encontradas, hay historiadores que dicen que sí, historiadores que dicen que no, pero lo que sí tenemos claro es que Pablo tenía la clara intención, el deseo vehemente en su corazón de venir hacia España para predicar el Evangelio, igual que fue a lo que conocemos hoy como los Balcanes, como toda aquella zona, y fue allí y predicó el Evangelio. ¿Por qué? Porque fue buscando, y todo lo llenó con el Evangelio, todo lo llenó con las buenas noticias de salvación. A veces cuando tú predicas acerca de las misiones, podemos dar una sensación como que machacamos a la gente. A veces cuando yo escucho predicaciones sobre las misiones, salgo acomplejado, salgo y dices, qué mal cristiano soy, qué mal creyente soy. A veces te dan unas palizas con el tema este de las misiones que parece que tú no puedes hacer nada y que eres un cristiano muy normalito. Quizás nosotros no podamos ir a las misiones. Es verdad, no todo el mundo tiene un llamamiento para ir a la misión.
No todo el mundo tiene un llamamiento para ir a Croacia, no todo el mundo tiene un llamamiento para ir a Brasil, no todo el mundo tiene un llamamiento para ir a Mozambique. Eso es cierto, Dios llama a las misiones. Y Dios es el que llama, igual que llama al pastorado, el que llama a la obra, el Señor es el que lo hace. Pero sí podemos ayudar, hermanos, sí podemos ayudar, sí podemos, dentro de lo que podemos hacer, hay un montón de cosas que podemos hacer para alcanzar el mundo, para llegar a otras partes. Por ejemplo, podemos tener visión. Tener visión. Una de las cosas peores que puede tener una iglesia y un creyente en particular es no tener visión para el mundo. A veces cuando tú hablas de las misiones, eso me pasa a mí en varias ocasiones, me dicen, cuando yo hablo de las misiones, me han invitado a predicar sobre las misiones en muchos sitios, en la iglesia en he predicado sobre las misiones, he dado conferencias sobre las misiones, y es interesante que mucha gente te pregunta, ¿y lo que están alrededor qué? Y lo que está, si tenemos aquí la iglesia, lo que está alrededor de la negrilla, de la calle Lepe, y toda esa gente que no merece la pena, pero ¿quién está diciendo lo contrario? ¿Quién está diciendo lo contrario? Pues claro que tenemos que predicar el evangelio a los que están alrededor, pero fuera también, fuera también. ¿Tenemos que predicar el evangelio a los que están aquí? Sí. ¿Tenemos que predicar el evangelio a los que están más para allá? También, porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, Jesús dijo, el Espíritu Santo apartó a un grupo de personas, nos lo enseña y nos dice, primero, Jerusalén. Segundo, ¿cuál es el segundo? Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, en círculos concéntricos. Es decir, no hay no que tenemos que predicar a los que están aquí. Claro que tenemos que predicar a los que están aquí. Amén, 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 amén y amén. Y tenemos que buscar la manera de alcanzar a las personas que tenemos alrededor, pero también fuera. También puede ocurrir lo contrario, que nada más que vemos fuera, 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 y se nos olvida de predicar lo que está alrededor. Hay un equilibrio, un bendito equilibrio, y es un mandato, el compartir el evangelio alrededor nuestro, pero también mirar hacia afuera. Y cuando no tenemos esa visión, cuando no tenemos la visión de alcanzar el mundo, de ir hacia afuera, nos convertimos, hermano, permitidme esta expresión un poco gruesa, nos convertimos en vacas que engordamos, porque no hacemos nada. Por lo tanto, lo primero que tiene que tener una iglesia es visión misionera, la visión que procede de la enseñanza de la Biblia. En segundo lugar, ¿cómo podemos ayudar en las misiones? Orando, ¿cómo hacemos? Cada semana oramos por los misioneros, hermano. Cada semana estamos orando, los viernes oramos muchas veces por los misioneros también. Orando por los misioneros, orando por su familia, orando por su compromiso, orando por su santidad, orando porque hagan las cosas correctamente, orando que Dios les guíe, orando en la enfermedad, orando que tengan los recursos económicos, orando, y que Dios llame a las mies, a sus obreros, orando, teniendo visión, orando, mandando misioneros. Qué bueno es, hermano, qué bendición es que un día Dios llame a uno de la iglesia y uno de la iglesia tenga el llamamiento de la obra de Dios y Yanira un día nos diga, Dios me está llamando a la misión. Dios me está llamando a la misión. Y apoyemos a Yanira. Y oremos por Yanira. Y le apoyemos económicamente también. Y que Yanira sea fiel al llamamiento de Dios y vaya donde Dios le pone. Y que su iglesia local le pueda apoyar en todos los sentidos. Hermano, eso es una bendición. Eso no es una carga. Eso es una alegría. ¿Cómo podemos ayudar? Enviando misioneros. Orando por ellos, dándoles el sueldo para poder vivir. Tienen que comprar, tienen que gastar, tienen que comer, tienen que vestir, etc. Tienen que vivir en una casa, apoyando económicamente a los misioneros y ofrendando. Es la cuarta cosa que podemos hacer, teniendo visión, orando, mandando misioneros y ofrendando, como hemos hecho hoy, ofrendando para las misiones. Hace poco recordaréis que conté una pequeña historia, que la voy a repetir porque algunos no estuvisteis, con el tema de la ofrenda. Hace poco conté la historia de aquel hombre que era rico y tenía varias empresas y un día entró en una iglesia evangélica. La primera vez que entró en una iglesia evangélica. Y el pastor ese día tenía un mensaje, estaba dividido en 3 partes. Él entró en el culto con cierto temor, a ver lo que me voy a encontrar aquí, y el pastor, el primer punto de su predicación fue trabaja
todo lo que puedas. Trabaja todo lo que puedas. Y esto me estaba escuchando la predicación y cuando él dijo, el pastor dijo, trabaja todo lo que puedas. Esto me dijo, este es de los míos. Este es de los míos. Trabaja todo lo que puedas. Me gusta a mí este hombre, me gusta a mí este pastor. Y desarrolló el primer punto de la predicación, trabaja todo lo que puedas. Llegó al segundo punto de la predicación y el segundo punto fue, ahorra todo lo que puedas. Y el hombre estaba diciendo, me voy a hacer miembro de esta iglesia. Me voy a hacer iglesia. Trabajar todo lo que pueda y ahorrar todo lo que pueda. No hay más pastores como este. ¡Wow! Me encanta. Y desarrolla el segundo punto. Y cuando llega al tercer punto dice, da todo lo que pueda para la obra de Dios. Y el hombre dijo, con lo bien que iba. Con lo bien que iba en nuestro amor. Da todo lo que pueda para la obra de Dios. Demos todo lo que podamos para la obra de Dios. Hermano, Dios no es un Dios lastimero, Dios no le damos lo que a mí me sobra. Eso lo hacemos nosotros muchas veces. Damos lo que me sobra. El Señor quiere todo. No lo olvides nunca. El Señor no quiere tu euro. El Señor te quiere a ti. La mayor de las ofrendas que podemos dar al Señor es nuestra vida. Nuestra vida. Y yo estoy convencido que un creyente que da su vida por completo al Señor en ofrenda fragante es un creyente que va a entender bien lo que son las misiones. Y es un creyente que va a entender bien lo que es las ofrendas. Los misioneros, como he dicho antes, tienen que vivir igual que tienen que vivir los pastores y todos aquellos que están llamados por el Señor. Y la iglesia tiene que ser generosa. La iglesia tiene que ser generosa a ayudar económicamente a aquellos que están trabajando y sirviendo en la obra de Dios. Jesús vino a trabajar y a trabajar. Recorría Jesús todas las calles y aldeas. Vino a trabajar y vino a buscar lo que se había perdido. En Filipenses, capítulo, y voy a terminar con este texto, Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 8, dice así, uno de los textos cristológicos más grandes, más hermosos que hay en la Biblia. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 8, y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quieres saber por qué Jesús vino? ¿Quieres saberlo? Lee aquí, medita aquí, métete aquí. Estudia el texto, ponte de rodillas, porque aquí lo que está diciendo es que Jesús dejó el cielo, dejó su gloria, dejó la relación con el Padre, dejó su trono para venir aquí a por nosotros. Vino y con intencionalidad a buscar a los pecadores. No se quedó aquí, en el cielo. No se quedó rodeado de los ángeles, de las miriadas de ángeles y ángeles, arcángeles y serafines. No se quedó al lado del Padre. Él vino voluntariamente, no estimó ser igual a Dios a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a nosotros para buscarnos y morir hasta la muerte y muerte de cruz por ti y por mí. Jesús es el primer ejemplo supremo de misionero. Vino a buscar lo que estaba perdido, es decir, a ti y a mí. Vino a dar su vida por nosotros. Y bajó desde lo más importante, desde el cielo, para hacerse hombre. ¿Y nosotros? ¿Nos vamos a conformar con venir los dominguitos a la iglesia? ¿Nos vamos a conformar con de vez en cuando compartir el evangelio con alguien? ¿Nos vamos a conformar con una vez al año tener culto de misiones? Vamos a orar por los misioneros. Vamos a ayudar a los misioneros. Vamos a tener carga por las misiones. Vamos a orar por los países. Y vamos a ir a la gente, en vez de pensar que la gente va a venir aquí. Yo soy de los que están convencidos, hermano, al menos tú me dirás qué ingenuo eres, pero yo soy de los que están convencidos que si todos los cristianos compartiéramos el Evangelio, no haría falta planes evangelísticos en la iglesia. No haría falta ningún comité de evangelismo, ningún comité de misiones. No haría falta, porque si todos los cristianos estamos comprometidos con la predicación del Evangelio, no haría falta nada de eso, porque estamos motivados. Y porque sabemos lo que la Biblia nos dice y nos enseña. ¿Y tú? ¿Estás trabajando?
¿Estás buscando a las almas perdidas? ¿Estás yendo de lugar en lugar buscando las almas? Os voy a leer este libro, no sé si alguno lo habéis leído, Pasión por las almas. Pasión por las almas. Este es un libro precioso. Este es un clásico. Está escrito por Oswald Smith, que fue pastor en Canadá. Esta es una colección de sermones que él dio sobre las misiones. Si a alguno está interesado, bueno, dímelo, yo te lo dejo para que tú lo puedas leer. Es una lectura que te edifica. Hay una parte en este libro que dice así. Dice, el doctor Alejandro Duff, el gran misionero veterano de la India, por cierto, fue el primer misionero de Escocia que fue a la India. Después de él fueron más, pero fue el primer misionero de Escocia que fue a la India antes que otros. Dice, el doctor Alejandro Duff, el gran misionero veterano de la India, regresó a Escocia para morir y al hallarse frente a la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana hizo su llamado, pero no encontró respuesta. En la mitad de su llamamiento se desmayó y fue retirado de la plataforma. El médico se inclinó sobre él, examinándole el corazón, abrió los ojos. ¿Dónde estoy?, exclamó. ¿Dónde estoy? Estése quieto, dijo el médico. Su corazón está muy débil. Pero, exclamó el antiguo luchador, tengo que terminar mi llamado. Llévenme nuevamente, no he terminado aún mi llamado. Estése quieto, repitió el médico, está muy débil para volver. Pero el anciano misionero se esforzó por ponerse en pie. Su determinación venció su debilidad, y con el médico a un lado y otro ayudante por el otro, el luchador de cabello blanco fue conducido nuevamente a la plataforma, y mientras ascendía por los escalones del púlpito, toda la asamblea se puso de pie en su honor. Luego continuó su llamado. Cuando la reina Victoria llama por voluntarios para la India, exclamó, cientos de jóvenes responden, pero cuando llama el Rey Jesús, nadie acude. Hizo una pausa y siguió diciendo, ¿es cierto, preguntó, que Escocia ya no tiene hijos para dar a la India? Nuevamente hizo una pausa. Muy bien, concluyó. Si Escocia ya no tiene jóvenes para mandar a la India, entonces, anciano y gastado como estoy, yo regresaré. Y si no puedo predicar, me recostaré en las costas del Gange y allí esperaré morir, para que sepa la gente de la India que por lo menos hay un hombre en Escocia que tiene suficiente interés por sus almas y que está dispuesto a dar su vida por ellos. Al instante, varios jóvenes de entre la asamblea se pusieron de pie y gritaban, ¡yo iré! ¡Yo iré! ¡Yo iré! Después de haber partido de este mundo, el famoso misionero, muchos de esos mismos jóvenes fueron por los caminos de la India para entregar sus vidas como misioneros, como resultado del llamado que Dios hiciera por medio del doctor Duff. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y yo? Cuando la reina Victoria llamaba, un montón de jóvenes. Cuando Cristo llamaba, ninguno para las misiones. La Biblia nos dice una y otra vez en Abraham, en Moisés, en Isaías, en muchos sitios, que los hombres decían, heme aquí, heme aquí, heme aquí. A lo mejor nosotros no vamos a decir, heme aquí para que me envíes a las misiones, pero podemos decir, heme aquí para ayudar a las misiones. Heme aquí para contagiar, para seguir hablando, para seguir orando. Y a lo mejor resulta que uno de nosotros, no hace falta pensar en un joven. Dios ha llamado a gente a la obra misionera a partir de los 50 años, no lo olvides tampoco, No solamente hay jóvenes que son llamados, hay gente que son llamadas a las misiones ya en la veteranía de su vida, A lo mejor resulta que Dios está llamándote. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hermanos, en esta tarde he procurado decirte que tenemos el mejor misionero de todas. El único. El incomparable. El maravilloso. El misionero que no se quedaba dando clase, sino que iba predicando el Evangelio. Que iba por las calles, con sus sandalias, con su ropa, con su sudor, predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio. Y te he dicho que Jesús tenía ese método, el método de la predicación, yendo calle por calle, aprovechando las oportunidades que se le venían, compartiendo
el Evangelio. ¿Y tú? ¿Quién irá? Y decía el viejo luchador, el viejo anciano, el viejo misionero de pelo blanco. Decía, si no hay ninguno, yo iré. Y me recostaré en el Ganges para que vean que por lo menos hay alguien de Escocia que ama este país. Que Dios nos ayude a tener corazones misioneros y a tener corazones evangelísticos. Compartir sin ninguna carga de miedo o de sí que poquito. No estoy hablando para machacarnos, estoy hablando para alentarnos, para animarnos a predicar el Evangelio, porque es lo que va a cambiar a la gente, como te ha cambiado. Amén. Pues si alguien quiere orar.